hermanos, aquí estamos nuevamente conforme a lo hablado, la promesa es deuda, y pues quedamos en dar inicio a el estudio acerca de las 10 plagas de Egipto, y precisamente pues hoy damos inicio con la plaga número 1, la plaga de la sangre, ¿verdad? Así que quisiera que en el momento que tú te sientes a ver esto, te asegures de tener tu Biblia en tu mano, papel y lápiz, para que puedas tomar notas y podamos interactuar, puedas por este mismo medio hacer conocer tus preguntas, tus inquietudes, y vamos a abrir este proceso de estudio de la palabra de Dios en una secuencia. Vamos a tratar de cada día poder subir un estudio acerca de las plagas, y quiero decirte, amado hermano, que para mí pues es una bendición, es un privilegio, y quiero pues enviar un saludo, un abrazo fuerte a cada uno de mis hermanos, especialmente a aquellos que somos parte de la familia IBR, tanto aquí en Atlanta como allá en México, allá en Xochapa, en Tuxtepec y en San Felipe, ¿verdad? En la República Mexicana. Y también la familia IBR que tenemos en Colombia, allá en Palmira, un saludo, un abrazo. Hermanos de Perú, también allá en Lima, familia IBR de Lima, un abrazo para ustedes también. Y espero que cada uno de ustedes pueda ser bendecido y pueda ser edificado a través del estudio de la palabra que vamos a tener durante estos 10 días. Espero poder cumplir con lo prometido, ¿verdad? Así que vamos a entrar en materia y vamos a ir al libro de Éxodos. En el capítulo 7 encontramos la primer plaga, la plaga de sangre, y esto está en el versículo 14 en adelante, y leemos a la letra. Éxodos 7, verso 14 al 21. A la letra dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Amén. Entonces, amén. Este es el texto que nos lleva, amados hermanos, a la primera de las 10 grandes plagas que Dios utilizó para azotar al pueblo de Egipto. Pero antes de entrar a la primera plaga, quisiera tocar algunos aspectos generales para que nos ubiquemos en cuanto a las plagas, ya que
al cubrir esta primer plaga, pues vamos a entrar en secuencia, ¿no? La 2, la 3, hasta llegar a la 10. Pero es necesario que entendamos las condiciones que el pueblo de Israel está viviendo en este momento. Entonces, en primer lugar, quiero recordarle que en este momento Egipto era la gran potencia mundial. Egipto era conocido por su poderío militar, era conocido por la grandeza y por todo lo que había alcanzado Egipto. Era en este momento la superpotencia, por un lado. Por el otro lado, consideremos también que en este momento Israel llevaba 400 años bajo el régimen, bajo el yugo, bajo la esclavitud de los egipcios. Pero en los últimos años se había agudizado el maltrato, el abuso, la opresión de parte de los egipcios, ya que Israel se había multiplicado en gran manera, habían crecido tanto que ya para los egipcios lo consideraban una amenaza, porque si el pueblo de Israel se rebelaba, entonces consideraban los egipcios que corrían riesgo de ser dominados por los israelitas. Entonces esto lleva al faraón y a los egipcios a oprimir a los hebreos, al pueblo de Israel. Pero aquí es cuando tiene lugar el cumplimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Dios clama y Dios responde a su clamor. Dice la Escritura que Dios escuchó el clamor de su pueblo y se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham. Por lo tanto, entonces Dios levanta a Moisés como el libertador para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Por el otro lado, amados hermanos, consideremos también que cuando Dios envía o permite que las plagas lleguen, son señal de juicio. Es cuando Dios desata el juicio. Y lo hemos hablado en reuniones, en clases, en predicaciones anteriores, que el juicio de Dios se desata, ya sea contra una persona, contra una familia, contra un pueblo, contra una nación y también en contra de la humanidad, de todas las naciones, como sucedió en el caso de Noé. Y está profetizado que también sucederá en el tiempo venidero. Entonces, cuando entramos aquí en el capítulo 7, lo que vemos del libro de Éxodo, lo que estamos viendo es que Dios va a hacer juicio en contra de Egipto por todo este tiempo de opresión y de maltrato en contra de su pueblo. Entonces, en otras palabras, podemos decir que es el momento cuando Dios va a vengar a su pueblo. Dios va a rescatar a su pueblo. Dios va a romper el yugo que los tiene esclavizados bajo el dominio egipcio. Los va a liberar, pero entonces va a ejecutar juicio en contra de Egipto. Entonces, estos juicios de Dios vienen como consecuencia de que Egipto ha oprimido al pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, hoy día yo sé que esta inquietud ha surgido de algunos de ustedes que estudiemos esto precisamente por lo que estamos viviendo y porque muchos están comparando esta crisis que el mundo está viviendo hoy con las plagas de Egipto y quieren hacer conexión con ellas. Bueno, vamos a ver a través del desarrollo de las diferentes plagas si en verdad esto está conectado o simplemente es suposición de parte de algunos o mala interpretación de parte de otros. Lo importante, amados hermanos, es que nosotros nos dejemos llevar por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que otros dicen o por lo que otros piensan o por lo que nosotros mismos pensamos, sino que sea la palabra de Dios la que nos dirija a entender lo que pasó en Egipto, lo que estamos pasando nosotros y lo más importante, amados, lo que está por venir, o sea, la parte profética que está por llegar para toda la humanidad. Entonces, Dios ejecuta sus juicios. Veamos antes de entrar de lleno en la plaga de la sangre, veamos un poquito atrás, ahí mismo en el capítulo 7, leamos en el verso 1, por ejemplo,
dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Amén. Entonces, consideremos en primer lugar esta situación, cómo es que Dios interviene y cómo Dios plantea a Moisés lo que se va a ejecutar, lo que va a tener lugar en estos días venideros dentro de Egipto. Entonces, considere esto. Dios le dice a Moisés, tú vas a hacer el papel mío, tú vas a funcionar como Dios y tu hermano Aarón va a ser tu profeta. O sea, ustedes son los escogidos para ejecutar, para llevar a cabo esta tarea libertadora. En realidad era Dios el que estaba trayendo juicio, era Dios el que estaba efectuando el proceso de liberación de su pueblo. Pero entonces Moisés y Aarón son puestos en estas condiciones con el fin de que se lleve a cabo la tarea. Ahora, note en el verso 3, ¿okay?, que dice Dios que Él se va a encargar de endurecer el corazón de Faraón. ¿Okay? Ahora, ¿con qué objeto? Para que Dios pueda multiplicar sus señales y sus maravillas, dice el verso 3. Entonces, Dios quiere que Israel vea todas las maravillas que Dios va a hacer. Dios quiere que Israel aprenda a glorificarlo a Él, que entienda que es la mano de Dios la que está interviniendo. Entonces, por eso Dios permite que todo esto pase, por un lado. Por el otro lado, es el juicio en contra de los egipcios por el maltrato que le dieron a su pueblo. Entonces, vemos las dos cosas y otras cosas que vamos a aprender en el camino de estas 10 plagas. Por ejemplo, Dios está capacitando a Moisés, o sea, es la escuela de Moisés para que cuando Moisés sale, sepa y esté seguro de que cuando él diga una palabra, Dios la va a respaldar. Cuando él tome una acción, Dios va a respaldar la acción de Moisés, porque él ha sido puesto como Dios por siervo para hacer esta tarea. Entonces, es Moisés viniendo ante el faraón, haciendo el papel de Dios, y Aarón su hermano haciendo la función de su profeta, con el único fin de que el faraón deje ir al pueblo de Israel hacia el desierto para que adoren a su Dios. Pero mire lo que dice el verso 4. El faraón no les va a oír, no les va a prestar atención. Entonces dice, yo pondré mi mano y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Ok? Entonces Dios desde el principio está anunciando el panorama. Dios está diciendo que hay juicio en contra de Egipto y que va a haber una serie de eventos que van a acontecer para ejecutar el juicio y para traer libertad al pueblo de Israel. Si nos vamos, perdón, al verso 8. En el verso 8 leemos: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, verso 9, si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra, para que se convierta en una serpiente. Y si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, o sea, ¿qué señal tienen? ¿Cómo ustedes me pueden demostrar a mí que son enviados de Dios? Entonces Dios le da la instrucción lo que tenían que hacer: tirar la vara delante del faraón y la vara se iba a convertir en una culebra, en una serpiente. Entonces dice el verso 10,
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces, lo que Dios le anunció fue ejecutado. Pero mire qué interesante, que en el verso 11 dice que el Faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y estos hicieron exactamente lo mismo. Entonces, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pudieron hacer lo mismo que estaba haciendo Moisés y Aarón por medio de su bastón, por medio de su vara, que se convertía en culebra. Entonces, cada uno de los hechiceros, dice, tiró también su vara, las cuales se convirtieron en culebra, pero note esto, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Entonces, es interesante que los hechiceros pueden imitar y tienen poder, pero el poder de nuestro Dios va por encima de todo poder, porque Él es el Todopoderoso. Entonces vemos que las culebras de los hechiceros las devoró la culebra de Moisés, la de Aarón. Entonces, esto deja ver el poder que está actuando en Moisés y Aarón superior a cualquier otro poder. Claro, era el poder del Dios Altísimo. Entonces, vámonos al verso 11. Perdón. Varas que se han convertido en serpientes, en culebras. Mas, sin embargo, las varas de los otros desaparecen porque son devoradas. Y luego Aarón recoge su vara y todo queda en la normalidad. Ahora, Dios lo que está buscando, amados hermanos, es que el faraón se dé cuenta que efectivamente él está con Moisés y Aarón, que efectivamente Moisés y Aarón son enviados de él y que no son charlatanes, que no son como sus hechiceros, o sea, no son un par de hechiceros o de vagabundos que hacen ciertas artimañas para engañar, hacen ciertas ilusiones para hacer ver las cosas que no son como si fueran. Y el corazón de Faraón, dice el verso 13, el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, exactamente como Dios lo había dicho. Entonces, Dios cumple conforme a lo que le había dicho a Moisés y a Aarón. Entonces, ahora el panorama se abre. Ahora vemos que cuando ellos le presentan la petición, efectivamente Faraón dice no le importa la petición que ellos traen, no les presta atención a la petición de soltar al pueblo de Israel. ¿Okay? Por otro lado, quisiera que recordemos, lo hemos hablado también antes, amados hermanos, que Egipto representa para nuestros tiempos el mundo y que Faraón representa para nosotros a Satanás, ya que en nuestro tiempo nosotros, la iglesia, hacemos el papel del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, los tres factores que aparecen en escena, o los tres protagonistas en escena, el pueblo de Israel, Egipto y el Faraón, son los mismos protagonistas en nuestros tiempos. Nosotros, la iglesia, representamos a Israel, o más bien Israel representaba a nosotros, Egipto al mundo y Satanás al Faraón. ¿Okay? Ahora, también quisiera, amados hermanos, y no solamente en esta plaga, sino en las 10 plagas, que consideremos 7 aspectos importantísimos. Y quisiera que los anotes para que tú veas, porque en cada uno o en cada una de las plagas vamos a encontrar estos 7 factores y que nosotros tenemos que considerarlo para poder tener un mejor entendimiento de lo que está pasando con estas plagas. En primer lugar, consideremos la dureza del corazón del faraón. Un hombre de corazón duro es un hombre malvado,
Pero es interesante que en este caso Dios dice que Él mismo va a hacer que el corazón del faraón se endurezca. Entonces, consideremos ese aspecto, la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque eso mismo ha seguido pasando a lo largo de la historia y Dios sigue usando a estas personas, a este tipo de personas, para lograr sus propósitos, para ejecutar los juicios en contra de las naciones, en contra de los pueblos y para bendecir y libertar a su pueblo. En segundo lugar, también consideremos el hecho de que el faraón echa mano de los hechiceros. Los hechiceros han seguido haciendo su tarea y aún hoy día tenemos una cantidad enorme de gente que practica la brujería, la hechicería y que en cierto sentido tienen un poder limitado, pero al fin y al cabo es poder. Claro, un poder que viene de Satanás, que viene de las tinieblas y que en cierto modo los hace ver como poderosos, pero no se olviden que nuestro Dios es el Todopoderoso. Entonces, consideremos porque van a aparecer y como el número de Dios para el pueblo de Israel tiene un significado de vital importancia, ¿no? Entonces, es un número que implica perfección, ¿verdad? Ya que Dios establece el sistema de su creación y de todo lo que Él nos da o nos revela en su palabra. El número 7 aparece implícito de diferentes maneras. Consideremos el número 7. Cuarto, consideremos también, amados hermanos, que el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, es una figura de lo que va a venir después. Entonces se habla de que el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. En realidad, amados hermanos, todo lo que está en el Antiguo Testamento es figura de lo que va a venir en el tiempo postrero. Entonces ya nosotros hemos vivido bastante de lo que contiene el Antiguo Testamento. Ya se ejecutó el nacimiento y muerte y resurrección de Jesús y el tiempo de la iglesia. Todo eso ha avanzado, pero todavía esperamos los eventos proféticos de los últimos tiempos, que a propósito, mañana empezamos la serie de predicaciones al respecto. Entonces va a venir bien que estemos estudiando esto entre semana y que en las predicaciones podamos fortalecer al conocer los eventos de los últimos tiempos. Así que les invito para mañana a las 8 de la noche que nos sintonicen. Vamos a estar en vivo y vamos a estar transmitiendo el primer mensaje, aunque sería el segundo porque ya se predicó acerca del rapto de la iglesia, ¿no? Entonces, volviendo al tema, vemos que esta relación del Antiguo y el Nuevo Testamento debe de tomarse en cuenta a la hora de estudiar las 10 plagas. Número 5, poder tomar en cuenta también la relación de estas 10 plagas con lo que nos habla en forma profética el libro de Apocalipsis, cuando nos habla acerca de los últimos tiempos desde el capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Poder conectar esa relación, porque sí tiene relación en el hecho de que esto es figura y lo vivió Egipto, lo vivió el pueblo de Israel, pero encierra una conexión con el juicio final. Además, número 6, consideremos también la vara de Moisés y la vara de Aarón. O sea, ¿cómo es que esta vara toma un grande poder? Cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés dice: bueno, esta vara es lo que tengo. Dice: bueno, eso es todo lo que necesitas. Y esta vara toma un poder sobrenatural. Ahora, el poder en sí no estaba en la vara, sino Dios utiliza esa vara para demostrarle a Moisés que de algo insignificante él puede hacer algo muy poderoso. Y por último, número 7, consideremos también la tierra de Gosén. ¿Okay? La tierra de Gosén, que es parte del territorio egipcio, que está implícito en la geografía egipcia, pero que tiene una característica especial y
esa es de que el pueblo de Dios habita en ella. Entonces consideremos estos 7 aspectos y nos va a ayudar a tener un entendimiento más claro. 14. Leemos, verso 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Acuérdense, le dije, consideremos la vara, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés: ve, acércate al Faraón, él va a salir al río. El río Nilo, amados hermanos, era considerado como una deidad para los egipcios. Era un río precioso, era un río hermoso, grande, famoso. Y para los egipcios era una maravilla, ¿no? Entonces, parece que el faraón acostumbraba a salir a contemplar el río. Entonces Dios le dice a Moisés: acércate a la ribera del río y te vas a encontrar con el faraón, ya que él va a salir, y cuando estés delante de él, acuérdate de llevar tu vara, esa vara que se convirtió en culebra, y le vas a decir esto, verso 16. Esto le vas a decir al faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces le vas a recordar que él está resistiendo, que él no está dando lugar a la petición de parte de Dios. Verso 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Gloria sea al Señor. Entonces, esto solamente es la advertencia. Yo voy a tocar el agua y tú vas a conocer que Jehová es Dios Todopoderoso cuando al toque de las aguas éstas se conviertan en sangre. Pero, ¿qué más vendría a consecuencia de eso? Versos 18 y 19 dice: y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces Dios dice: Moisés, toca el agua del río Nilo, y se convierte en sangre. Luego, Aarón, tú extiendes tu vara hacia todos los ríos, hacia todos los estanques, hacia todos los depósitos de agua, y se van a convertir en sangre. Aún el agua que esté en los vasos se va a convertir en sangre, para que los egipcios tengan que beber sangre. Ahora, esto es interesante, amados hermanos, porque de esta manera nosotros entendemos que esta plaga de sangre no es otra cosa sino darle a entender a Egipto que Dios estaba reclamando toda la sangre que ellos derramaron del pueblo de Dios. Toda la sangre derramada ahora está siendo demandada por Dios. La sangre de su pueblo que fue derramada por parte de los egipcios, ahora los egipcios tienen que pagarlo. Y por eso es que viene la plaga de la sangre. O sea, la razón de esta plaga, amados hermanos, es porque Dios quiere retribuir a su pueblo y quiere castigar a los egipcios por toda la sangre que han derramado. O sea, toda la gente del pueblo de Egipto. Pero podemos, amados hermanos, ir a Apocalipsis capítulo 6 para que usted pueda entender quizá mejor por qué yo digo
que Dios está demandando la sangre de su pueblo, la sangre que fue derramada en Egipto. Porque es interesante que en Apocalipsis nos habla de que esto mismo va a suceder en el tiempo del fin, cuando Dios demande la sangre de todos sus hijos que han sido víctimas de este mundo, del régimen de este mundo. Entonces, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 6, leemos en el verso 10, dice así, leamos desde el verso 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, claro, esto ya estamos en Apocalipsis, en el tiempo del fin, pero lo estoy leyendo para que entendamos lo que está pasando en Egipto. Entonces dice el verso 10, que estos clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, considere, amado hermano, le dije hace un momento que lleve en cuenta la relación que tiene esto con Apocalipsis. Entonces, aquí en Apocalipsis nos está hablando de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Pero esto es lo que está pasando en Egipto. Por eso es que yo le digo a usted que esta plaga es consecuencia de todas las muertes que los egipcios ejecutaron durante estos 400 años que el pueblo de Israel estuvo bajo su dominio. Más claro aún, váyase al capítulo 16, ahí mismo en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 16 encontramos un verso clave y es el verso 6. Mire qué interesante. Dice el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Ahora, otra vez, Apocalipsis está hablando del tiempo del fin. Nosotros estamos hablando de la plaga de Egipto. Pero simplemente lo cité, amados hermanos, para que entendamos el porqué. O sea, qué es lo que causó. O sea, cuál es el sentido de que Dios convirtiera el agua en sangre. ¿Por qué el interés de Dios de que el agua de los ríos se convirtiera en sangre y produjera este caos de manera que los egipcios no tuvieran agua para tomar? Porque efectivamente se les agotó todas las fuentes de agua, se quedaron sin agua y Dios les estaba diciendo, bueno, ahora van a beber la sangre que ustedes derramaron en mi pueblo. Si nosotros, amados hermanos, entendemos esto, entonces va a ser más fácil aún que entendamos lo que nos va o lo que nos corresponde a nosotros, porque esto ya es pasado, esto ya es historia, esto tuvo lugar en el tiempo cuando Egipto era la superpotencia mundial. Ahora estamos viviendo otros tiempos, hoy tenemos otras potencias mundiales, hoy estamos viviendo otra historia, pero ahora el pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. Y no hay mucha diferencia, ¿por qué? Porque la humanidad está bajo el yugo del faraón, que es Satanás. Y Egipto es el mundo, como veníamos diciendo anteriormente. Entonces regresemos a Éxodo capítulo 7. Y mire lo que dice el verso 20. Dice el verso 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzaron la vara, y golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Está conmigo? Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, la sangre tomó lugar en todos los lugares donde había agua. O sea, todas las fuentes de agua, todo donde había agua se convirtió en sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios ahora les está dando de beber la sangre que ellos derramaron, como lo leímos en Apocalipsis. Vámonos al verso 22. ¿Se recuerdan que les dije que anotaran y tomaran en cuenta los hechiceros? Bueno, aquí aparecen los hechiceros. Así como aparecieron en escena desde el principio, van a aparecer en las diferentes plagas.
Dice en el verso 22, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el faraón ve que sus encantadores, sus hechiceros, pueden hacer lo mismo, pueden convertir el agua en sangre, entonces faraón dice, no, este es un truco, este es una artimaña, es una obra de magia, de hechicería, de brujería, lo que sea, por lo tanto no les presto atención. Y otra vez, note, ¿se acuerda que le dije? Considere la actuación de los hechiceros, pero también considere el endurecimiento del faraón. Entonces, nuevamente dice acá el verso 22 que se endurece el corazón del faraón exactamente como Dios lo había dicho. Amén. Entonces, vámonos al verso 24. Y en todo Egipto, dice, hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Ahora, tuvieron que recurrir a hacer pozos. ¿Por qué? Porque no había agua en ningún lado. Y nosotros sabemos, amados hermanos, cuán vital es el agua. Sabemos que nosotros podemos vivir sin comer, pero no podemos vivir sin agua. Entonces, es un elemento vital. Ahora, Dios hace que ese elemento vital desaparezca para golpear a Egipto. Es una forma de doblegar al régimen mundial del momento, a la gran potencia, a los que se consideraban dueños del mundo en aquel momento. Se consideraban invencibles, se consideraban que no había ejército en el mundo y no lo había exactamente que pudiera hacerles frente. Pero se olvidaron de que hay un Dios en los cielos, que todo lo puede. Entonces, les tocó hacer pozos para tener agua para beber y dice el verso 25 que se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. 7 días. ¿Se acuerda que le dije también que considerara el número 7? Pasaron 7 días después de que Jehová hirió el río, o sea, 7 días duró la plaga. Ahora, dije hace un momento, el 7 es el número de Dios. Implica perfección. Y cuando Dios ejecuta sus juicios, vamos a ver el número 7. Si bien es cierto, para los egipcios vemos que hay 10 plagas, vemos que para el tiempo del fin están escritas 7. Pero, como dije hace un momento, lo que es el tiempo del fin lo vamos a estar cubriendo en las predicaciones. Simplemente voy a estar haciendo referencia. Pero siguiendo con el número 7, usted lo encuentra en los 7 sellos. En Apocalipsis capítulo 6 en adelante, vemos cuando se abren los 7 sellos, capítulo 6 al 8 de Apocalipsis. Cuando llegamos al 7º sello, aparecen 7 trompetas. Capítulo 8 al 11. Ahora, les recuerdo, todos estos son juicios que van a ser desatados durante el tiempo del fin. Pero estamos haciendo referencia al número 7. Al desarrollo del 7º sello, a la apertura del 7º sello, aparecen las 7 trompetas. Cuando llegamos a la trompeta 6, aparecen 7 truenos. Y al final aparecen 7 copas, que son las últimas 7 plagas con las que Dios va a azotar a la humanidad. Apocalipsis 15. Entonces tenemos los 7 sellos, Apocalipsis 6 al 8, las 7 trompetas, capítulos 8 al 11, los truenos, 7 truenos, capítulo 10, y las 7 copas o las 7 plagas postreras o las últimas en el capítulo 15. Ahora, esto nos dice, amados hermanos, cómo esto que está pasando en Egipto nos da luz a nosotros para que sepamos lo que va a pasar en el tiempo del fin. Y quisiera cerrar este estudio
de la plaga de sangre yéndonos a Apocalipsis capítulo 17. Y con esto vamos a ir cerrando, ya que cuando Dios desata el juicio contra la gran ramera, la gran prostituta, la Babilonia antigua, la iglesia corrompida, vemos que Dios también demanda la sangre derramada por ellos. Y esta iglesia vivirá exactamente esta plaga. ¿Por qué? Porque han derramado sangre, o sea, han matado gente de Dios, han matado siervos de Dios, han matado profetas, han matado evangelistas, han matado predicadores, hijos de Dios. Por lo tanto, Dios también les juzgará de esta manera. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, vemos que dice el verso 6. Leamos el verso 5, dice, y en su frente, hablando de la gran ramera, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Y dice el verso 6, y vi a la mujer ebria, subraye esto, esta mujer es la iglesia, es la iglesia corrompida, ¿no? Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ahora, quiero que se detenga aquí, porque cuando la Biblia habla de los santos, está hablando de nosotros, de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, solamente tome en cuenta que el juicio que viene en contra de esta iglesia ramera es por causa de la sangre derramada, porque mataron a muchos siervos de Dios, mataron a los santos de Dios, mataron a los testigos de Jesús, a los que predicaban de Jesús, que hablaban de Jesús. Entonces todo esto, o este derramamiento de sangre, es lo que produce esta plaga también para esta iglesia ramera. En el verso 24 del capítulo 18, dice, y en ella, hablando siempre de la ramera, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Okay? Ahora, razón de esto, nos dice en el capítulo 19, leemos verso 1, después de esto dice, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Amén. Entonces, este juicio de sangre, amados hermanos, esta plaga de sangre es juicio de Dios por toda la sangre derramada. Todo aquel que derrame sangre también será juzgado o tendrá que pasar por este juicio tremendo. Esta plaga llegó a los egipcios y esta plaga se va a repetir en el tiempo del fin, para gloria y honra del Señor. Amados hermanos, espero de que esté claro. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganla saber, notifíquenos las inquietudes que tengan, cómo podemos cubrir otros aspectos que sean de su interés, y vamos a continuar con la segunda plaga. El día de mañana estaremos subiendo la segunda plaga, pero esperamos que esto sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes, que les inste a estudiar más la palabra, a conocer más la palabra de Dios. Por mi parte, un saludo, un abrazo
y estaremos en contacto por este medio para gloria y honra del Señor. Un saludo y un abrazo a la distancia en el nombre de Jesús. Amén.